Bien, en el día de hoy nos acompaña el profesor y doctor en psicoanálisis, Pablo Muñoz. Le quisiéramos agradecer en nombre de Logo Psicoanalítico la aceptación que amablemente tiene Pablo para con nosotros y presentar a mi compañero y colega Sergio. Eh, Pablo, quisiéramos empezar preguntándote en un sentido amplio a propósito del texto de 1956 de Lacan acerca de la situación del psicoanálisis. Eh, ¿Qué opinión te merece al día de hoy, casi 70 años después, la situación del psicoanálisis en la ciudad que te corresponde vivir, que te corresponde en estos momentos, digamos, Buenos Aires en tu caso? ¿Qué podríamos decir del psicoanálisis a partir de los años de recorrido que tenés tanto como analista como a partir de tu presencia en la universidad? Bien, bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. En, bueno, en Buenos Aires, y podríamos decir en Argentina, tenemos una situación privilegiada, ¿no? Es decir, es conocido en el mundo, por lo menos los psicoanalistas saben que aquí tenemos un desarrollo muy importante, mucha presencia del psicoanálisis. Garantizado en buena medida por el lugar que el psicoanálisis tiene en la universidad, ¿no? Los lugares que ocupamos los psicoanalistas en la universidad pública, sobre todo, en las universidades públicas del país, es muy decisivo para eso, porque garantiza la transmisión, garantiza que los estudiantes de psicología conozcan psicoanálisis, ¿no? Sepan de la existencia del psicoanálisis, cosa que no sucede en otras universidades de otros lugares del mundo, o incluso aquí dentro de Argentina, en algunas universidades privadas, donde el psicoanálisis está reducido a una bolilla, una unidad dentro del programa de una materia, ¿no? Entonces, eso es un aspecto, digamos, a tener en cuenta, valorado positivamente, ¿no? Ahí además, pienso yo, por tantos años de transmisión y la fuerte tradición que tenemos en psicoanálisis en Argentina, hay algo muy instalado en la cultura, ¿no? Cualquiera, sin tener muy claro cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psicoanalista, dice, vos te analizás, ¿no? Es lo más común, ¿no? La pregunta coloquial es, ¿vos te analizás? No, asistís a un psicólogo, hacés psicoanálisis, ¿no? De hecho, hay gente que hasta dice que se psicoanaliza y uno conoce al terapeuta y sabe que no es un psicoanalista, ¿no? Que hace otro tipo de terapia. Es decir, lo está muy instalado en la cultura, en Argentina, en Buenos Aires, en las grandes ciudades, por lo menos en las grandes ciudades argentinas, sí, ¿no? Y después, si bien eso en algún punto tranquiliza, ¿no? Porque tenemos garantizado esa transmisión, no hay que dormirse en los laureles, porque por otro lado, digamos, siempre hay discursos, como siempre en la historia de todo el psicoanálisis, contrarios y que atentan contra el psicoanálisis y que eh, cuestionan al psicoanálisis de diferentes ámbitos, ¿no? En los últimos años lo que se ha hecho bastante frecuente es que el psicoanálisis se ha cuestionado desde los discursos de género por un lado y desde lo que se denominan las psicoterapias en base a evidencia empírica, ¿no? Ya sean TCC o no, también están digamos, los psicodinámicos, que se denominan psicoanalistas psicodinámicos porque hacen terapias basadas en la evidencia. Entonces la cuestión de la empiria, de la ciencia positivista y la demostración, hay dos frentes que los psicoanalistas tenemos que atender, porque son lugares, discursos desde donde se nos cuestiona, y eso en alguna gente tiene pregnancia, ¿no? Uno dice, bueno, sí, yo prefiero ciencia y no psicoanálisis. Ahí hay que tener cuidado con la postura que los psicoanalistas tenemos frente a esa supuesta oposición, ¿no?
Porque, bueno, si salimos rápidamente a decir que la ciencia es una porquería, de que está mal, que excluye la subjetividad y que no sé qué, eh, entonces es una batalla perdida de antemano. Un lego diría, y si a mí me garantizas algo que está validado por la ciencia, lo prefiero, ¿no? Si yo miro una publicidad en la televisión y veo una pastilla, una grajea para tratar el dolor de estómago, y se va basado en evidencia empírica, la compro. Si aparece una señora diciendo, mire, yo me tomo esto, a mí me cae bien, fíjese, haga la prueba, no la compro, ¿no? Es decir, entonces me parece que hay una estrategia a cuidar en relación a la transmisión en relación con este debate ciencia-psicoanálisis, ¿no? Y teniendo eso en cuenta, estos dos frentes, digamos, donde aparece un cuestionamiento del psicoanálisis y también la posición de diálogo en el debate, ¿no? De decir esto elimina la subjetividad, no lo vamos a tener a tomar en colación, aparece en Francia hace poco, esto es reciente, de una propuesta de eliminar el psicoanálisis como una de las posibilidades de intervención terapéutica en salud mental. Ya fue rechazado, pero apareció, o sea, estuvo la iniciativa de sacar el psicoanálisis. Ahora, cuando uno escuchaba a los panelistas invitados para el debate, normalmente estaba alguien del lado de las TCC, alguien de las ciencias cognitivas, por el otro lado los psicoanalistas en Francia, y lo que uno escuchaba era principalmente esto de la falta de evidencia empírica, que no tiene ninguna efectividad. Se cuestionaba no solo esto, sino también la falta de fundamentación epistemológica en varios de estos debates. No sé cómo en Argentina opera, digamos, el psicoanálisis. Está inscrito en la cultura, en las universidades, cómo está en las políticas públicas de salud mental, o sea, digamos, en lo constitucional, porque en Colombia, si bien no está prohibido, digamos, el psicoanálisis como se propuso en Francia, sí se saca acá en cierta medida porque se dice que es muy oneroso, entonces no está contemplado pues en el plan de seguridad obligatoria, digamos, y en otros planes. Entonces ha ido saliendo de las universidades. ¿Cómo se da ya en términos de marco constitucional y legal? Bueno, acá tendríamos que ubicar dos cuestiones que marcan una diferencia. Una es que efectivamente en Argentina, en casi todos los hospitales públicos, ¿sí? Es decir, toda la salud pública, la salud mental, está en manos de residentes y concurrentes mayoritariamente, con una gran mayoría amplia formación en psicoanálisis, ¿sí? Entonces, y eso no está regulado, es decir, el examen de residencia se puede presentar cualquier titulado, cualquier psicólogo, ¿sí? Licenciado en psicología o psicólogo, según los títulos que brindan las universidades, y en base a eso se presenta un examen y el que gana, gana sin importar su filiación teórica, ¿no? Si es TCC, si es neurocognitivo, si es psicoanalista de cualquier orientación, lacaniano, kleiniano, es decir, eso asegura la presencia de los psicoanalistas en la atención pública, y eso, como en general los psicoanalistas, hay de todo, pero en general lo hacen bien, ¿no? Me parece que eso nos da un plafón cultural interesante, porque luego la gente se va agradecida de haber sido, ¿no? de haber sido atendida por nuestros profesionales. Entonces, ese es un punto importante. Después es cierto que, por ejemplo, en la medicina privada, por ejemplo, en las prepagas, ¿no? Hay prepagas que excluyen específicamente a los psicoanalistas, ¿no? Y proponen solamente psicoterapias breves, máximo de 15 sesiones. Pero también es cierto que hay muchos psicoanalistas camuflados trabajando allí, y que sí, que hacen sus 15 sesiones, después piden una ampliación de sesiones, y si tienen que diagnosticar usando el DSM-4 lo usan, es decir, que sin embargo hay una oreja, ¿no? Analítica también puesta ahí. Conozco muchos colegas, ¿no? Que trabajan en prepagas conocidas, que son psicoanalistas y que han entrado a pesar de esa restricción.
pero es cierto que ahí hay una política explícita, ¿no?, al respecto. Y como decía antes, me parece que es cierto que desde la supuesta formación científica de algunos colegas, a contrapelo de la ausencia de formación científica de los psicoanalistas, hay un debate, es un punto de discusión. También hay que decir que hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia de los psicoanalistas al respecto. Yo lamento decirlo, pero los psicoanalistas, he escuchado a muchos psicoanalistas y famosos y conocidos hablar mal de la ciencia, ¿no? Y yo la verdad creo que es una tontería, ¿no? Es como lidiar contra los molinos de viento, ¿no? Es un engaño, porque me parece que si uno es preciso, por lo menos en la lectura que yo he hecho de Lacan, las referencias explícitas de Lacan que cuestionan la ciencia, no es a la ciencia, es al positivismo, que es un modelo de ciencia que no sostienen todos. Digo, basta con recorrer a los epistemólogos más conocidos de la actualidad, ¿no? O no solo de la actualidad, piensen en Lakatos, en Kuhn, en Coiré, no sé, es decir, en cuántos, ¿no?, en Bachelard, ¿no? Digamos, y no habría en ninguno de ellos una idea parecida a la ciencia es la empiria, ¿no? Es decir, se ponen de acuerdo quizás en pocas cosas, pero en lo único que se ponen de acuerdo casi todos, la mayoría de los epistemólogos de la ciencia, es en que la empiria no valida. La validación proviene no del experimento, sino de la mejor fundamentación teórica. La ciencia, en el sentido moderno, avanza mejorando las teorías, no produciendo experimentos mejores o reproduciendo experimentos. Creo que el único que quedó de ese lado es Mario Bunge, ¿no?, que es, digamos, un detractor del psicoanálisis y un fanático del empirismo, ¿no? Y lo que no se ve, lo que no se mide, lo que no se cuantifica, no existe y no es un conocimiento válido. Pero del otro lado están la mayoría de los epistemólogos de la ciencia. Entonces ahí hay un falso debate entre la psicología basada en la evidencia y el psicoanálisis, porque es cierto que en el sentido común podríamos decir que una se basa en la evidencia y que parece una afirmación implícita de cientificidad en contra del otro, que el psicoanálisis, que no tendría ningún basamiento científico. Basado en la evidencia quiere decir que tiene un criterio de validación empírica. Eso quiere decir basado en la evidencia, ¿no? Se arman grupos, se hacen seguimientos, se evalúan resultados, pero ese no es el único criterio de validación que existe. El psicoanálisis tiene criterios de validación, ¿no? Por ejemplo, lo que llama la lógica del caso. La lógica del caso es un modo de validar que depende de la aplicación de un método, que es el método clínico de nuestra práctica. Entonces, me parece que hay un error en los psicoanalistas en ambas cosas, ¿no? En atacar a la ciencia en su conjunto, cuando en realidad el punto de debate nuestro es con el positivismo empírico, ¿no? Y por otro lado, en desconocer los propios criterios de validación y aceptar esta idea banal de que, bueno, como es caso por caso, no se puede armar ningún tipo de serie, ni se puede deducir no es así. Digamos, Lacan trabajó en contra de esa idea explícitamente, porque si no haría que nuestra práctica sea algo absolutamente oscurantista, ¿no? Pablo, ¿y no te parece que por esa vía el psicoanálisis, en aras de posicionarse, de lograr un lugar en el orden social, incluso clínico, incurre también en un sesgo en tanto
es el que va a validar ya no solamente a la ciencia, sino también a la psicología, es decir, siendo un crítico fuertísimo de la psicología cuando tal vez ese papel no le corresponde al psicoanálisis. Exactamente, estoy de acuerdo. También es un error de los psicoanalistas, incluso algunos colegas que son docentes en la Facultad de Psicología y que hablan mal de la psicología, ¿no? Es decir, bueno, me ha pasado, tengo muchas anécdotas para contar, ¿no? Pero el año pasado estuve en un congreso en Perú y un colega me contaba que no estaban ahí, pero no iban a ese congreso, porque no era un congreso de psicoanálisis, era un congreso de psicología. Dice que sus colegas no se nombran psicólogos. Dice, yo no soy psicólogo, soy psicoanalista. ¿No? Entonces yo le decía, bueno, ¿qué título de grado tiene? Psicólogo, listo, se terminó la discusión. Yo soy psicólogo, no hay más discusión, ¿no? Ahora, que mi formación, mi experiencia, mi práctica sea basada en el psicoanálisis, no quita que yo soy psicólogo. Y no hay ningún problema en decirlo, ¿cuál es el problema? ¿No? Entonces, digamos, ¿cómo se puede criticar la formación básica de la cual uno aprendió psicoanálisis? Yo aprendí psicoanálisis en esta facultad en la que estoy en este momento. Y luego afuera, por suerte, por supuesto, ¿no? Y seguí formándome por fuera, pero nunca dejé de estudiar psicoanálisis dentro de la universidad y fuera de la universidad. Entonces, entiendo que eso a veces proviene de aquellos que no tienen como título de base la psicología, que son o médicos o que no tienen, o son filósofos y no tienen ningún título ligado a la salud mental y entonces, ¿no? Tratan con cierta displicencia la titulación de grado en salud mental. Pero yo podría decir lo mismo de lo que son filósofos, ¿no? Y bueno, es filósofo. Si uno retoma todo lo que dice Lacan de la filosofía, las barbaridades que dice Lacan en contra de la filosofía, tomen el seminario 17. Los filósofos tendrían que salir corriendo por aquí, por la calle Corrientes, ¿no? Y desaparecer. Entonces, me parece que hay intereses ahí, hay veces, personales. Pablo, y fíjate, por ejemplo, allí una curiosidad, y es que en la Universidad de Buenos Aires el título que ustedes obtienen en el doctorado en psicoanálisis es doctor en psicología, Es doctor en psicología. no es doctor en psicoanálisis. No, es porque el doctorado, para la Universidad de Buenos Aires, el doctorado es de la especialidad reconocida como tal. El psicoanálisis no es una especialidad, es una teoría. Por eso hay maestría en psicoanálisis, que ustedes conocen porque la hicieron. Hay carreras de especialización, como por ejemplo en la que yo participo actualmente, que se llama de psicología clínica con orientación psicoanalítica, ¿sí? Pero el doctorado es en psicología. Después, el tema de tesis puede ser, como fue mi tesis de doctorado, psicoanalítica, fue sobre la obra de Lacan. Pero el doctorado es en psicología. También respecto a lo que decías ahora, con la validación, tipos de validación diferentes, ahí en este debate, en este diálogo que un poco forma a veces, se forma alrededor de un falso debate, es en el sentido de que solamente habría el positivismo y así se reduce la ciencia a ese único modelo, pero por otro lado desconocer los criterios propios de validación. Quisiera hacer énfasis ahí, que nombrabas la lógica del caso, el método clínico. Se escucha también que en ese debate contra la validación empírica y todo esto, se cae un poco desde el mismo psicoanálisis, desde el corazón del psicoanálisis, digamos, en unos sectores en que la validación es empírica y que entonces no hay una validación que se dé por la fundamentación teórica. Lo nombrabas ahorita, entonces se dice acá, por ejemplo, que no, que en el encuentro del psicoanálisis con otras corrientes como la filosofía, la antropología, la sociología, en realidad lo que se da es un desdibujamiento del psicoanálisis desde su fundamentación epistemológica y que entonces esto sería recaer en una suerte de exceso de teoría.
aparece esta idea de que es la clínica la que da la garantía de la validación y que entonces las teorías se convierten en un exceso que de alguna manera desdibuja pues la práctica misma del psicoanálisis, y se forma otro falso debate que acá pues en el medio por lo menos se escucha repetidamente. No sé si de pronto allá en Buenos Aires sucede también algo similar a esto que te recreo. No, yo no he escuchado tanto eso, ¿no? Digamos, en general sí, a veces lo que sucede aquí es que hay, digamos, como lecturas que tienden a dejar al psicoanálisis del lado del humanismo, ¿no? Y de lo más especulativo, ¿sí? Y es algo contra lo cual Lacan explícitamente debatió y luchó, ¿no? Lacan acusaba de falta de rigor científico a los psicoanalistas. Y decía que esa ausencia de rigor científico se debía a la mala formación teórica, no a la falta de validación empírica, ¿no? Y también es cierto que Lacan interlocutaba con cuanto discurso se cruzara, ¿no? Y en esa interlocución, bueno, siempre Lacan tomaba recursos de otras disciplinas, pero lo que no cabe ninguna duda, por lo menos para mi lectura, ¿no? Es que siempre la doctrina o la teoría dominante ahí es el psicoanálisis. De ninguna manera, nunca Lacan recurre a otras disciplinas para validarse, ¿sí? Sino que toma recursos. Esto ya lo dijo la filosofía, entonces vale. Esto ya lo dijo la sociología, esto ya lo dijo... No. Toma recursos que le sirven en su argumentación para formalizar mejor, para hacer avanzar la teoría, para decir con mayor precisión, para, ¿no? Encontrar homologías estructurales entre diferentes fenómenos o conceptos, ¿no? Pero me parece que a lo mejor eso es algo más local en algún momento, en este momento para ustedes. Aquí no registro tanto ese debate, ¿no? Pablo, ¿y te parece que desde las escuelas, incluso desde la universidad misma, se favorece el intercambio, la investigación, la posibilidad de diálogo con otras disciplinas? ¿O por el contrario, te parece que el psicoanálisis termina siendo un discurso que se cierra en cierto dogmatismo y que en ese sentido no favorece la posibilidad del debate, el diálogo con otras disciplinas? Bueno, hay que diferenciar las escuelas y la universidad. Me parece que hay que hacer la diferencia. Bueno, en tu pregunta estaban las dos juntas, yo haría la diferencia. Yo creo que en la universidad hay posibilidad de favorecer esos debates. Hay también resistencias, hay gente que no quiere, ¿no? Pero hay gente que en general está enrolada en una escuela, ¿no? Entonces, me parece que en general el adoctrinamiento fuerte está en las escuelas, ¿no? Y ahí hay ausencia de debate. Decimos, esto es claro, digamos, me parece que ¿de qué debate? No es que no se discutan entre los integrantes de una escuela sobre quién dijo mejor algo, no se debate a las autoridades, no se debate al amo, ¿no? A la autoridad que rige la escuela, al nombre, digamos, que es la marca de agua de una escuela. Ahí a ese no se lo cuestiona, en público al menos. Después, a lo mejor en privado sí. Y entonces los que a veces manifestamos contra alguno de estos personajes alguna discrepancia teórica, ¿no? Después recibimos el embate de los miembros de la escuela, ¿no? Digamos, vinculado a cuestiones insólitas, ¿no? Del tipo, bueno, habla mal de tal, digamos, hablar mal es referirse a la persona, pero hablar de la teoría de alguien, de la producción teórica de alguien y plantear su discrepancia no es hablar mal, ¿no? Es tener una discrepancia teórica con algo, ¿no? Uno puede citar un autor positivamente, como a veces hacía Lacan, o puede citar un autor de manera negativa, es decir, para mostrar lo contrario de lo que dice ese autor, ¿no?
como también hizo Lacan en el 90% de las oportunidades, y nadie diría que Lacan hablaba mal. Lacan cuestionaba a Henri ahí en su cara, y luego salían de ahí, se iban a cenar, lo hacía con Sartre, lo hacía con quien sea, ¿no? Entonces, con Merleau-Ponty, que era su amigo, ¿sí? Digamos, y no tenía ningún problema en decirle en público y en la cara las diferencias con su doctrina, con su teoría. Entonces, me parece que los dogmatismos en general provienen de las escuelas. Creo que eso le hace muy mal al psicoanálisis, muy mal. Creo que las escuelas han tomado una deriva. Conozco a colegas de todas las escuelas y todos han tomado una deriva muy negativa en ese aspecto, ¿no? Mucho dogmatismo, mucha cerrazón, falta de intercambio, incapacidad de tolerar la discrepancia con otros autores que ni se citan, aunque sean relevantes en otros lugares del mundo, ¿no? A veces dicen lo mismo, pero ni se citan, ¿no? Entonces ahí eso creo que le hace un daño al psicoanálisis, y yo creo que por suerte la universidad en ese aspecto nos salva, porque nuestros alumnos, ya sea del grado o de los posgrados, en nuestra universidad, por lo menos en nuestra facultad, tienen la posibilidad de escuchar todas las voces, ¿sí? Aquí van a escuchar profesores de diversas escuelas, con diferentes orientaciones, con diferentes referentes, entonces el alumno tiene la posibilidad de tomar lo que le guste, ¿sí? Tomar lo que quiera. En las escuelas no. En las escuelas no. Y, bueno, digamos, los docentes de la universidad que están enrolados en alguna escuela también, ¿no? Tratan de llevar solamente hacia un discurso único. Pero por suerte, digo, hay otras voces, ¿no? Entonces me parece que los dogmas fundamentalmente vienen de ese modo de concebir la escuela, que es evidentemente un fracaso de Lacan, ¿no? Es llamativo eso porque de alguna manera la universidad viene a salvar el psicoanálisis de esos dogmatismos, como mencionabas, pero uno, por ejemplo, lo que se encuentra precisamente desde las escuelas es la crítica a la inscripción del psicoanálisis en el discurso universitario, porque se dice que se convierte entonces en un curso más, que entonces allí no está presente la clínica a la hora de inscribirse en la universidad, que en la universidad se toma el psicoanálisis simplemente como si fuera una orientación o una concepción, entre otras, y que entonces lo que realmente permite que el psicoanálisis se explaye en el discurso del analista, digamos, sino en el discurso de la universidad, es la transmisión que se daría propiamente en las escuelas. Y uno ve cómo desde las mismas escuelas hay una suerte de resistencia a la inscripción en las universidades, y decir, no, la transmisión es acá en la escuela, en la universidad. Bueno, ya no. Eso pasó en algún momento. Fue una orden bajada de Francia, los psicoanalistas no están en la universidad, porque esos discursos universitarios, por otra parte, discúlpeme, pero entre paréntesis yo diría, es no haber entendido nada de lo que Lacan dijo del discurso universitario, ¿no? Y de los 4 discursos, y cómo los 4 discursos conviven y están en ronda en la universidad, en las escuelas, o me van a decir que no hay discurso del amo en las escuelas. Bueno, ¿no? Claro, es circunscribir un discurso, Pablo, a 4 paredes de un consultorio o a un salón de clase, como si se tratase de eso. Claro, pero no solamente no es el discurso no es el edificio, sino vayan a una escuela de psicoanálisis, tomen 2 cursos, 3 cursos, 4 cursos, y después díganme si eso no fue discurso del amo, cuando solamente le bajan la teoría de un autor, ¿no? Y que se impone y se impone y se repite y se repite y se vende, y cursos y libros y artículos y se repite, ¿está? Es decir, eso es el discurso del amo, ¿no? Entonces, y también hay discurso universitario, porque ahí la teoría, el saber se pretende cerrado y totalizante, que es lo que dice Lacan en el seminario 17 sobre el discurso universitario. El S2, el saber, se pretende en el lugar de la dominante como un saber total con pretensión de universalidad. Eso se hace en la mayoría de las escuelas que yo conozco. Entonces, eso fue una orden en su momento, que fue una bajada política. De hecho, en nuestra facultad se fueron muchos psicoanalistas acatando la orden, dejaron la titularidad de cátedras, ¿no? Una locura, ¿no? Bueno, años después, la misma orden cambió. Hay que ir a la universidad porque eso garantiza
la difusión del psicoanálisis y que eso es lo que les llena las escuelas, porque entonces todos a la universidad, y ahí los tienen a todos tratando de entrar a la universidad. Así que eso por lo menos aquí cambió, ahora hay que hacer así, ten cuidado porque vienen en malón queriendo ocupar todos los lugares, solamente por provenir de una escuela, cuando en verdad capaz que no tienen las condiciones que exige la universidad, eso les molesta. No tienen la titulación que corresponde, no tienen formación de posgrado, no han escrito en revistas con referato, no han hecho investigación en los sistemas formales universitarios y solamente publicaron en las revistas internas de una escuela. Entonces después quieren venir con eso y ganar un concurso. Es difícil porque la universidad tiene otras reglas, ¿no? Entonces, bueno, no obstante, muchos se han avenido a esas reglas y están haciendo carrera académica. Está perfecto, como corresponde. Como todo el mundo. Claro, llama la atención de eso que mencionas y pensaba también en gente un poco ajena al discurso, que quizás nos esté escuchando, al discurso del psicoanálisis, a la movida pues psicoanalítica. ¿Cómo así que una orden de Francia? Llama mucho la atención porque también plantea el tema de la relación entre el psicoanálisis continental o francés y el psicoanálisis latinoamericano, que sabemos que la recepción del psicoanálisis en principio, encabezada por Buenos Aires, tiene ecos en Latinoamérica, desde Brasil a Colombia, y ha sido muy importante como aquí se ha, digamos, difuminado casi el discurso psicoanalítico, y en Europa ha quedado un poco muy localizado en Francia. Se han dado debates entre las distancias del psicoanálisis francés al psicoanálisis latinoamericano, digamos, entre comillas. Hubo un punto en el que respecto al caso Amílcar Lobo se generó un debate, Jana Luis participa en el debate, los psicoanalistas de la Sociedad Psicoanalítica de Río de Janeiro van a París. Bien, cuando se dice hay órdenes que vienen de Francia, todavía eso opera de esa manera en las escuelas, digamos, es el psicoanálisis francés quien dice, bueno, allá van a trabajar tal tema y entonces allá se hace, y cuáles son las escuelas acá o cuáles son los discursos que resisten a ese poder que viene de Francia. Hay una reacción a eso. No. Los que integran las escuelas en general acatan la orden que viene de Francia. Y la orden no se discute. Esto lo he escuchado, lo digo así porque lo escuché de boca de alguien. No, si dijo eso yo no le voy a preguntar por qué. Se hace eso, ¿no? Es el amo, ¿no? O sea, ¿recuerdan cuando acá hablaba del discurso del amo antiguo? Bueno, ¿no? Es impresionante, es así. Funciona así. Bueno, y la resistencia viene de quienes no entramos en las escuelas porque no soportamos eso. Punto, ¿no? Es decir, cuando yo he circulado por varias escuelas y la verdad que no me satisfizo de ninguna manera encontrarme con que, bueno, hay cosas que yo no puedo cuestionar o hay cosas que tengo que leer sí o sí y repetir. La verdad que no me parece. Por un lado, tu pregunta eso, y por otro, lo que mencionabas al comienzo, cuando los franceses vienen acá. Esto es lo llamativo, ¿no? Ellos se impresionan por la cantidad de gente que se reúne. Yo asistí a una profesora, a la conferencia de una profesora que vino de Francia, emocionada porque teníamos aquí el aula magna de la Facultad de Psicología, llena, más de 600 personas, con gente parada en el fondo, en los pasillos, y al final un aplauso muy cálido de todo el mundo, porque además hay que decir, la conferencia estuvo muy bien, los alumnos haciéndole preguntas, todo, fascinada y llorando, emocionada, porque nunca había visto algo así. Yo hace 2 años lo traje a Gerard Pommier, aquí al congreso de nuestra facultad. Él estaba también emocionado por la cantidad de gente que lo fue a escuchar, fascinado. Ya había venido de aquí en otra oportunidad, pero también un aula magna llena, es decir, hay algo que a los franceses les impacta de lo que sucede aquí, ¿no? Ahora, lo llamativo es que los integrantes de la escuela no hacen imponer eso, ¿no? Es decir, siguen acatando la orden de Francia, porque viene de Francia, no sé por qué, pero uno podría decir que la convocatoria multitudinaria está aquí, porque en Francia se juntan 20.
¿no? Pablo, a propósito de esta división que se produce entre teoría y práctica, quería preguntarte por propuestas que bien conoces, y es que dentro de los 4 caminos, 4 líneas, digamos, que propone Lacan para la formación del analista, está el análisis propio. Y se hace mucho énfasis, por lo menos en nuestro medio, sobre el análisis propio como lo que valida, como lo que autoriza a alguien para advenir posteriormente como psicoanalista, digamos, practicante, ¿sí? Quería preguntarte, para vos, ¿qué tan importante es un análisis? Si jerárquicamente tiene un lugar, digamos, de mayor importancia respecto a lo que sería la escuela, los carteles, la supervisión. ¿Qué opinión te merecería este paso de un análisis como condición para advenir como analista, Pablo? Bueno, es problemático, ¿no? El tema es difícil. O sea, la respuesta fácil diría, y sí, si no nunca pasó por una experiencia de análisis, ¿cómo va a ser psicoanalista? Y eso sería la respuesta fácil, ¿no? Después hay un problema. Me cuesta decidirme, ¿no? Porque el problema es el siguiente, la experiencia en sí misma no capacita a nadie para practicarla. Es decir, haber ido a un médico no me hace médico, ¿no? Entonces, haber hecho un análisis no me hace analista. Es decir, si no hay algo fundamental, que es el estudio, mucho estudio, y nunca dejar de estudiar y de leer y de formarse por donde quieras, ¿no? Sea cual sea el método o el lugar que elijas, sin eso es muy difícil pensar, ¿no?, que se puede ejercer el análisis, solamente por haber sido analizante. Entonces, me parece que no tiene el psicoanálisis que caer en esa restricción de ciertas prácticas ¿no?, para ser, por ejemplo, líder de determinada teoría hay que haber pasado por todas las instancias previas de la experiencia, ¿no? En este punto hay algo que para el psicoanálisis no funciona. Me parece que el estudio, la supervisión, la experiencia personal de análisis son importantes. No sé cómo las jerarquizaría, pero si yo tuviera que poner énfasis en ciertas cosas que dice Lacan, creo que Lacan le da más importancia a la formación teórica que a la experiencia de análisis, ¿no? De hecho, bueno, Lacan es una prueba misma, ¿no? El mismo. No sé si podría decir que él devino analista gracias a los análisis que tuvo, que hemos leído, han sido algunos complejos, ¿no? Entonces, me parece que se hace también mucho dogma de eso, ¿no? No me imagino un psicoanalista que no haya pasado por una experiencia de análisis, ¿no? Yo lo diría así. No imagino que alguien pueda practicar el psicoanálisis sin haber pasado por la experiencia. Pero de ninguna manera haría eso una condición absoluta en el sentido de haber atravesado el análisis, haber llegado al fin de análisis, haber escrito su análisis para poder autorizarse como analista, ¿no? Y con el tema de la autorización aparece también en el debate, pues, la institucionalidad, o sea, porque si usted está inscrito en las grandes instituciones, dígase Foros del Campo Lacaniano, AMP, entonces hay un dispositivo, institucionalmente usted queda nombrado, aparece como miembro de escuela, bueno, etcétera. Pero cuando usted habita por fuera de las escuelas, digamos que esto de la autorización se juega
La autorización que viene de sí, Lacan dice de los otros, que lo rodean, los pares, los colegas, pero no la institucional, porque no aparece un dispositivo del pase, el dispositivo del cartel del pase, no hay AME, analista de escuela, que uno lo que ve es que estas denominaciones terminan formando esa jerarquía que el mismo Lacan denuncia, por eso dice, en razón de un fracaso, de alguna manera muestra cómo lo que se formó fue lo que aparecía en la institución de la IPA también. Jerarquías, yo tengo este título. Ahora, ¿cómo ver la autorización que viene de sí sin la autorización institucional, digamos, en aquellos que habitan por fuera de la escuela? Y no solo eso, sino también otras asociaciones que hemos visto que han ido formándose, que no están inscritos pues internacionalmente en esas dos grandes corrientes y que también tienen algunos dispositivos de autorización pues y de formación de un analista. ¿Sí? Digamos que porque el analista no va a habitar el analista no es una condición ontológica, digamos, no es analista porque me dieron el título y yo lo tengo afuera como AME. Entonces, es interesante pensar esas propuestas que surgen de otras escuelas distintas que tienen sus dispositivos de formación. No sé, allá de pronto en Buenos Aires, ¿qué otras propuestas alternativas al cartel del pase se encuentran? No, yo no conozco que haya otras, digamos, validaciones, autorizaciones alternativas. Sí conozco muchas anécdotas de cómo esto ha funcionado, ¿no? Como yo no estoy en ninguna escuela, en general me hablan todos, de todas las escuelas, y entonces me confían cosas, ¿no? Que no contarían en público. Entonces, por ejemplo, alguien que hace dos análisis, ¿no? Uno en su escuela de psicoanálisis, con un POPE, porque quiere apuntar a ser analista de la escuela, y el otro es el analista de verdad, ¿no? Es decir, es lo mismo que lo que en la IPA se llamaba el didáctico, ¿no? Hay que hacer el análisis didáctico con un didacta. Bueno, ¿con quién haces el análisis, digamos, para avanzar en la estructura de la escuela y compartir TNAE, etcétera, y todo el prestigio que eso te da? Bueno, tenés que pagarle a uno de los que te garantizan que vas a pasar por ahí. Si lo haces con otro, no aprobás el pase, ni loco, ¿no? Bueno, esas cosas ha producido este sistema, ¿no? Por eso yo creo que la escuela es un fracaso. El fracaso de Lacan, ¿no? Es eso, es como la estructura de las escuelas finalmente no funcionaron como él las pensó, al menos creo que no obstante yo reconozco, ¿no? Como lugar de difusión del psicoanálisis, en general algunas lo hacen muy bien, ¿no? Otras no tanto, hay escuelas que son muy cerradas, que se conocen solo a ellos, no hacen reuniones, no incluyen gente, no publican, o publican una revista y imprimen 30 números, se la reparten entre ellos y 3 van a una librería y ya está. O sea, no tienen ninguna. Otras escuelas hacen un trabajo de difusión impresionante, que a mí me parece que está muy bien, ¿no? Pero yo no conozco otros criterios, por lo menos aquí, de autorización que se hayan inventado agrupaciones o instituciones, ¿no? Me parece que en todas las otras organizaciones psicoanalíticas que no operan como escuelas o no se proponen como escuelas, rige la ley que regula todas las agrupaciones de cualquier otra disciplina, ¿no? Hay jerarquías, hay amigos, hay gente con más incidencia, con menos incidencia, y bueno, acuerdos, negocios, me parece que es eso, el psicoanálisis no está por fuera de eso, no sé si debería estarlo, porque entonces nos pondría en un lugar, ¿en qué lugar nos pondría, no? En un lugar, estamos por sobre qué, por sobre una condición humana que está en todos lados, está en la iglesia, ¿no? ¿Cómo se elige un papa? Se negocia, ¿no? Bueno, el psicoanálisis no está por fuera de eso. Pablo, y respecto a eso, entonces un poco siguiéndote, ¿podrías un poco compartir la idea que si bien entonces el analista es una función en un momento determinado, hay función de analista por fuera de una
sesión de análisis, es decir, en tu opinión, el analista podría operar por fuera, digamos, de su función estrictamente clínica? Radicalmente no. Ahí se volvió a conectar, creo que estaba, no sé si terminó tu pregunta, pero absolutamente no, ¿no? Yo creo que Lacan lo dice, insiste, lo repite muchas veces, ¿no? Todo lo que escribo, todo lo que enseño proviene de la clínica y apunta a la clínica, a ninguna otra cosa, ¿sí? Creo que le hace muy mal al psicoanálisis que algunos colegas psicoanalistas no hagan eso y vayan por la vida teniendo intervenciones en los pasillos, con las autoridades, en la calle, con cualquiera, ¿no? Intervenciones psicoanalíticas. Me parece que no hay analista full time, no debería haberlo, al menos no lo hay, ¿no? El discurso psicoanalítico impide que eso ocurra así. Después, digamos que alguien que practica el psicoanálisis pueda tener ciertas lecturas más vinculadas a otras cuestiones, como, bueno, ciertas cuestiones sociales o ciertos movimientos políticos o determinadas configuraciones históricas, etcétera, bueno, puede ser una extensión, una aplicación de ciertos conceptos psicoanalíticos a otras cosas, pero yo siempre eso lo tomo con reserva, ¿no? Cuando los analistas analizan la época, ¿no? Y hacen análisis profundos de la época y sus consecuencias, la época que atravesamos, me parece, hay veces de dudoso valor, lo puedo discutir metodológicamente, ¿no? Hay muchos autores que han trabajado cómo se estudian las épocas, y las épocas se estudian cuando ya pasaron, ¿no? No cuando uno está inmersa, metido en ellos. Entonces, bueno, hay lecturas que se han exacerbado de Lacan en ese sentido. Un analista debe estar a la altura de la subjetividad de su época, y se ha hecho de eso, ¿no? Una cosa que me parece que no tiene nada que ver con lo que Lacan promovió en ese momento. Entonces, para redondear la respuesta, el analista solamente es el del acto analítico. Por el otro lado, uno lo que encuentra, también hay propuestas en este otro sentido que hacen entonces una suerte del psicoanalista ciudadano. Ha sido una de esas propuestas que viene del lado de Eric Laurent, que se ha leído también de otras maneras, y es que el psicoanalista debe inscribirse en discursos políticos de su época, debe participar en los debates políticos, en las candidaturas, incluso pues he escuchado a algunos psicoanalistas diciendo no, hay que votar es por porque desde el punto de vista del psicoanálisis, bueno, y aparece todo esto de la izquierda lacaniana, Jorge Alemán pues se ha inscrito por ahí, por ese lado. Es muy interesante pensar cómo estas extensiones del psicoanálisis no terminarían conduciendo a una suerte de moralización del psicoanálisis, o sea, el psicoanálisis que dice, esta es la corriente política correcta, estos son los valores democráticos, el psicoanálisis está del lado de las democracias. Bueno, uno escucha pues cómo se mezclan esos discursos y complican mucho también pues la participación del psicoanalista en la ciudad, que es un tema pues a debatir complejo. Yo creo que eso degrada el psicoanálisis, lamentablemente, ¿no? Y entonces, claro, después, desde otros discursos, se ataca al psicoanálisis por eso, porque los psicoanalistas se convierten en todólogos. Saben de todo. Basados en la teoría psicoanalítica, se autorizan a opinar de todo y a decir que lo que debe hacerse, lo que debe votar, lo que se debe pensar, ¿no? Hacia dónde se debe ir, y dentro de poco nos van a decir dónde debemos vacacionar. Entonces, eso degrada el psicoanálisis, realmente. Me parece que termina resultando, se convierten algunos en personajes antipáticos, porque a algunos pueden fascinar, pero a otros les genera rechazo, ¿no? Cuando alguien adquiere esas imposturas, son imposturas, ¿no? Ponerse en el lugar de alguien que está por encima de los demás, que es un gran observador de la realidad por ser psicoanalista y que
tiene claro hacia dónde debemos ir, la verdad que yo recuerdo que hace un tiempo, siempre cuento esa anécdota, hace unos años, cuando aquí en este país ganó la elección para presidente Mauricio Macri, alguien me escribió por Facebook públicamente para preguntarme qué opinaba como psicoanalista lacaniano del resultado de la elección. Yo no sé qué esperaba que dijera, ¿no? Que había triunfado el goce o que había... No sé qué se esperaba que dijera, no se me ocurre qué podía decir. Entonces yo dije que como psicoanalista, ni lacaniano ni nada, como psicoanalista no tenía nada para decir. Puedo decir como ciudadano, me gusta, no me gusta, lo voté, no lo voté, lo que sea. Pero como psicoanalista, no sé, yo no puedo opinar como psicoanalista de cualquier cosa. Como psicoanalista opino de psicoanálisis. Bueno, Jorge, no sé, sí, lo que pasa es que hay un punto con esto, que esta degradación que genera el psicoanálisis, hay un llamado pues de la ciudad. ¿Cuáles son? Pablo, Porque, espera, bueno, ahí volvió espera, Jorge. ya. Dale. Ahí, dale, Jorge, dale, que volvió el internet tuyo. Se volvió ahí. Se volvió bien, me parece, sí. Se volvió ahí. Bueno, mientras Jorge vuelve ahí, yo te Acá planteaba estoy. algo y es... Pablo, acá estoy. Pablo, te quería preguntar, en función de esto, si justamente un psicoanálisis lo que intenta es diluir, es trabajar las identificaciones yoicas y justamente saber de ellas, si los análisis finalmente no pueden conducir a un engrosamiento, digamos, de ese narcisismo, donde a partir de ello, alguien pasando por la experiencia de un análisis considera, a propósito de lo que planteabas, que puede opinar de cualquier cosa, o que entonces el discurso psicoanalítico habilita la posibilidad, a partir de los conceptos propios del psicoanálisis, hacerlos extensivos para cualquier situación, llámese social, política, es decir, pensando en cuál podría ser la justificación para que los analistas hayan terminado un poco, digamos, en esta posición. Bueno, yo creo que la justificación proviene de no tener en claro qué es lo que provee un análisis, ¿no? Digamos, lo que resulta de un análisis no es alguien que ha acumulado saber o que adquiere una capacidad de conocimiento general sobre la esencia humana y todo lo asociado a ella. Digo, me parece que es una lectura errónea de lo que un psicoanálisis provee, ¿no? Entonces, entiendo que es desde allí que viene la ilusión de que luego de hacer un análisis uno puede tener un acceso a cierta esencia humana y conocer mejor que los legos, ¿no? Ciertas cuestiones para los cuales habría que llevarlos o ayudarlos, ¿no? Entiendo que proviene de un recorrido contrario, ¿no?, a lo que el análisis promueve. El análisis más bien promueve la descomposición, ¿no? Es psicoanálisis, ¿no? Y no la promoción de consistencias, ¿no? Digamos, alguien que llega a ese lugar es alguien que hizo el recorrido contrario, tiene un yo fuerte, diría, ideales rígidos, firmes, ¿no? Que quiere imponer a la realidad de cualquiera, ¿no? Digo, me parece que es el recorrido contrario. Te planteaba ahorita, hemos visto pues como de alguna manera en dos frentes, la escuela es el fracaso de Lacan y las escuelas de algún modo inherentemente en ellas habita la psicología de las masas, están las jerarquías, lo hablábamos ahora, pero hay una posibilidad de pensar una renovación de la escuela, o sea, aún y
que le inhiere esto propio de las agrupaciones de cualquier disciplina, pues eso pasa en cualquier disciplina, pero hay una manera de renovar las escuelas. ¿En qué sentido renovar? O sea, en el sentido de que salgan de eso que nombrabas al inicio, de ese dogmatismo tan cerrado que no genera diálogo, como que haya una escuela que salga un poco de eso, y también ahí, como hablábamos de la degradación del psicoanálisis que se produce al ponerse del lado de la promoción de las consistencias, como mencionabas, y entrar en, ustedes deberían hacer así, deberían investigar así. ¿Qué sería lo contrario de eso? O sea, ¿cómo no degradar, sino promover el lugar del psicoanálisis al interior de la ciudad, no por esta vía, que es una vía incluso un poco una especie de salida cínica del análisis? Yo sé que nada consiste, pero aquí les tengo estos ideales que sí son muy consistentes. ¿Cuál es esa otra salida para pensar en el psicoanálisis a futuro, estos próximos años? ¿De qué manera hacer que no se degrade y que no fracase? Bueno, cuando vos decís hablar de una renovación, ahí estaríamos hablando de la estructura de las escuelas y veremos, ¿no? Eso está por verse qué sucede, qué va a suceder cuando los grandes líderes de las organizaciones internacionales ya no estén, ¿no? Es decir, por poner el caso, todos sabemos que, por ejemplo, LEOL es un agrupamiento, ¿no? De diferentes grupos que se reunieron en la escuela bajo, ¿no? la premisa de una autoridad máxima como es Jack Miller. Veremos qué sucede cuando ella no esté, si están preparados para una sucesión que mantenga la misma estructura, o qué pasa con ese agrupamiento. Esto que vos mencionabas, la estructura de la masa, ¿no? Caído el líder, la masa se dispersa. Bueno, veremos, no sabemos si es así, qué sucederá con Colette Soler en los foros. Bueno, Alush murió hace un tiempo, desconozco bien qué ha sucedido ahí, murió Gerard Pommier recientemente, si bien no tenía el mismo lugar, podríamos decir, ¿no? También es un referente en su país de algunos grupos, no sé qué habrá sucedido. Me parece que está por verse que sucederá en ese sentido la renovación. Ahora, en un sentido más amplio, la renovación del psicoanálisis está garantizada. En el sentido de que nosotros aquí en la universidad, en las universidades públicas del país en general, formamos masas de psicoanalistas. Muchos, yo ahora tengo entregas de diplomas próximamente, varias semanas, entregas de diplomas de posgrado, cantidades de títulos de carreras de formación psicoanalítica, ¿no? Entonces, bueno, me parece que está garantizada la renovación, es decir, los jóvenes, muchos jóvenes, yo lo veo en mi cátedra, ¿no? La fascinación con la que algunos pasan por mi materia y salen, ¿no? Psicoanálisis de Escuela Francesa, segunda cátedra, enseñamos Lacan, y ahí veo la fascinación que les terminó produciendo la materia y las preguntas al final, ¿no? De cómo seguir la formación y cómo continuamos y ahora cómo se sigue, ¿no? Es decir, me parece que eso marca que la renovación, en el sentido de que nuevas generaciones se incorporan al psicoanálisis, está garantizada por ahora. Bien, Pablo. Chacho, la última. Una última cosita, sí, una última cosita, Pablo, con esto que decías ahí, la renovación pues en la universidad es muy interesante, como el interés por el psicoanálisis está presente todo el tiempo, o sea, uno lo nota, si bien hay resistencias y todo, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las investigaciones ahora más recientes que te parece que dan cuenta de cómo el psicoanálisis está pensando problemas novedosos, distintos, donde encontrás, ubicas como autores o textos que digas, investigaciones, por aquí hay una punta de vanguardia muy interesante para el psicoanálisis hoy en día? Bueno, no sé si, ahora no tengo presente nombres específicamente o libros, pero sí me parece que un tema que está empezando a conversarse entre los psicoanalistas y que algunos están dedicándole tiempo y están motivando para estudiar es la relación con la inteligencia artificial,
Me parece que ahí tenemos un campo, ¿no? para estudiar en relación a los efectos de la inteligencia artificial, digamos, en diferentes niveles, ¿no? En el ámbito clínico, digamos, como sabemos que sucede, ¿no? Conocemos un caso muy famoso, que fue tristemente célebre, de alguien que, ¿no?, empezó a tener relaciones con la inteligencia artificial, con un personaje creado y terminó suicidándose. Sabemos de las consultas que se hace a la inteligencia artificial respecto de cómo tratarse los síntomas psicológicos, voces, alucinaciones, etc. Y también en el ámbito de la docencia, el desafío de qué lugar, ¿no?, cómo incluir la inteligencia artificial en nuestra enseñanza, en nuestra evaluación. En psicoanálisis es un tema que a mí me empieza a preocupar, todavía no me he abocado a ello, pero me parece que este es un tema en el que hay que empezar a poner atención, ¿no? Bien, Pablo, para cumplir con el compromiso, demos entonces por terminado este intercambio. Te agradecemos por tu prestancia, por tu tiempo, por compartirnos, digamos, el recorrido que tanto desde la universidad como analista has podido hacer. Esperamos poder posteriormente tenerte en otros intercambios. Muchas gracias, Pablo, en nombre de Logos, en nombre de Sergio, en nombre propio. Te deseamos buena tarde, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la agradable conversación que hemos tenido. Así que hasta pronto. Gracias, Pablo. Chao.